Hola, ¿cómo estás? Darte la bienvenida una semana más a este espacio de psicología y desarrollo personal. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. En el día de hoy quiero que hablemos sobre los miedos, cómo podemos afrontar aquello que me da miedo, cómo puedo intervenir en superar ciertos miedos, en volver a sentirme con confianza, en recuperar mi libertad. Debemos tener presente que el miedo probablemente haya sido algo que ha ido contaminando poco a poco tu día a día, aquello que haces de forma cotidiana. Quizás empezó el miedo en algo concreto y empezaste a dejarlo de hacer y poco a poco fue contaminando otras áreas de tu vida hasta que llega a bloquearnos, a congelarnos. Y entonces tenemos que ver qué está pasando ahí, cómo podemos intervenir, cómo podemos recuperar cierto control en el buen sentido de las circunstancias que vivimos. Porque lo he leído en muchos comentarios que me enviáis, mensajes de ese miedo que hace que no salga a la calle, que tareas cotidianas como hacer la compra, dar un paseo por el parque, quedar con amistades o hacer esas actividades que hacía con frecuencia ya son un mundo, ya no me siento capaz. Y ahí están pasando muchas cosas dentro de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y aquí estamos mandándonos una serie de mensajes equivocados que no nos están ayudando a volver a recuperar aquello que era cotidiano, aquello que era funcional. Y tiene que ver con esas interpretaciones que estamos dando a lo que nuestra mente nos cuenta y a lo que pasa en el cuerpo. Aquí debemos desenredar todo esto, ir descomponiendo cuáles son los elementos que están participando para ir haciendo cambios. Y desde aquí te quiero proponer una serie de claves que lo veas como una base que te va a ayudar a afrontar diferentes miedos. Que no comente aquí tu miedo específico, ese miedo concreto que tienes, no significa que descartes todo lo que vamos a ver, porque te va a servir, porque te va a ser útil. A veces si no escucho exactamente lo que me pasa a mí, con todos los puntos claros, con todas las circunstancias, entonces esto no me sirve. Claro que te va a servir. Debemos abrir un poco nuestra mente, ir dándonos cuenta del proceso que voy a proponerte e ir haciendo esos pequeños cambios. Obviamente, si el miedo ya te está bloqueando muchísimo, si llevas mucho tiempo con él, si ya llega un punto que el sufrimiento es alto, tendrás que plantearte, si es posible para ti, que pueda acompañarte un terapeuta, porque en muchos casos es necesario, obviamente. Así que simplemente ten presente si ya es necesario que des ese paso de que alguien te acompañe en este proceso de superar miedos. No obstante, todo lo que vamos a ver tiene esos principios psicológicos, terapéuticos, que seguro que te harán cambiar tu relación con el miedo. Porque ese es el punto, que cambiemos la relación que tenemos con el miedo. Y podemos comenzar preguntándonos cuánto tiempo llevamos con este miedo. ¿Hay alguna situación en particular, algún acontecimiento, circunstancia que activó el miedo? Porque es verdad que cuando vivimos situaciones que nos son desagradables, que nos han generado mucho malestar, que nos han causado un impacto, todo eso se registra en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y sentimos que ya no somos los mismos y el miedo parece que está más presente, nos sentimos más vulnerables, interpretamos todo eso que nos pasa de una forma incorrecta y empezamos a huir, a evitar. Así que plantéate desde cuándo siento el miedo, si fue activado por una situación en concreto que generó un impacto o que simplemente poco a poco el miedo, por mi forma de ser, por mi historia vital, por muchos otros factores, ha ido cogiendo terreno. Ha ido aislándome y tengo miedo a hacer cualquier cosa fuera de casa o siempre necesito ir acompañada de una persona porque si no creo que no soy capaz. Es importante dar un encuadre del tiempo que llevamos con el miedo, de cómo se ha ido forjando, de si ha habido circunstancias que han aumentado este malestar, porque muchas veces puede ser que a raíz de un ataque de pánico en un sitio en concreto, estaba fuera de casa y me pasó esto y a partir de ahí ya tengo miedo a salir o a ir a lugares parecidos a donde me pasó. Ten presente que tu cerebro registró eso como un impacto y entonces está intentando protegerte de que pueda volver a pasar. Entonces tenemos que ayudar a nuestro cerebro a recordarle, a que se vuelva a dar cuenta que está a salvo, porque si tareas cotidianas las podíamos hacer antes y no saltaban las alarmas, tenemos esas circunstancias previas donde éramos capaces.
por lo cual hay que volver, entre comillas, a recablear nuestro cerebro y a que se vuelva a dar cuenta de que puedo seguir haciendo eso que hacía antes, de que no es verdad que sea peligroso. Aquí tenemos esta percepción errónea de que es peligroso salir a la calle, de que es peligroso, por ejemplo, ir a hacer la compra, de que es peligroso si me alejo de casa, si estoy a 1 kilómetro de casa ya me da miedo, si cojo el coche y me alejo de este lugar no puedo más, si me voy sola a hacer ciertas actividades no puedo. Todo esto es darte cuenta de cómo el miedo está influyendo. ¿Qué he dejado de hacer por el miedo? Y esto también hay que hacer conciencia de cómo nos ha limitado para que también pueda ser cierta motivación de querer revertir la situación, de querer hacer un cambio. He dejado de hacer cosas que son importantes, que son valiosas. Por tanto, merecerá la pena hacer cierto esfuerzo, tener un compromiso con trabajar con mis miedos desde otro lugar. ¿Por qué te digo desde otro lugar? Porque no dudo que hayas intentado hacer cosas, probado estrategias, has escuchado recomendaciones, sugerencias, quizás has leído algún libro, no lo sé, pero seguro que has estado intentando que algo te funcione, intentando lograr deshacer el miedo, lograr desenredar todo aquello que te pasa y no te ha funcionado. No es tanto el miedo, aquí yo te invito a que dejemos el miedo por un momento sentado ahí y veamos qué estamos haciendo con respecto a su gestión, con respecto a su manejo. Aquí vamos a encontrar el error, entre muchas comillas, que está haciendo que el miedo se mantenga, que el miedo se perpetúe. Por ejemplo, cuando experimento esa sensación de malestar, solemos huir, escapar, pedir a alguien que me calme, pedir a alguien que me diga que todo está bien. O intento controlar, o intento vigilar, o intento distraerme. Hacemos muchas cosas para no sentir. Y el miedo muchas veces es como una especie de espejismo, porque curiosamente algo que me activaba mucho en el momento que alguien me dice todo está bien, o que me distraigo mirando el móvil, jugando a algo o lo que sea, el miedo ya se desactivó. Noto que mi cuerpo vuelve a estar en calma. Por tanto, no era un peligro real si veo que se desactiva, a veces de forma sencilla. Alguien me ha dicho que todo está bien y entonces ya me vuelvo a sentir en calma. Me he distraído haciendo una llamada, mirando el móvil y vuelvo a regularme. Por tanto, no hay un peligro real, pero lo que estoy haciendo es evitar, es distraerme, es huir, y esto refuerza el miedo, porque le estamos mandando esa información a nuestro cerebro de que es peligroso, de fíjate todo lo que tengo que hacer para no estar aquí presente. Fíjate todas las historias que me cuento, fíjate todas las alertas, cuando realmente la situación en sí misma no es peligrosa, porque de forma racional, ¿verdad? Sabemos que somos capaces, que podemos, que cómo es que me está pasando esto si antes lo hacía. Pero en ese cerebro emocional hay como un cortocircuito que debemos estar viendo qué está pasando ahí. Por tanto, date cuenta de todo lo que haces para intentar manejarlo. Y a veces no somos conscientes, pero yo te invito a que pongas la lupa y veas qué haces. Al menor síntoma de malestar, ¿huyes de la situación? Si no hay alguien contigo, ¿no haces nada? ¿Intentas distraerte constantemente? ¿Estás creyendo que estás afrontando? Si me han dicho que tengo que atreverme, entre comillas, a hacer aquello que me da miedo, pero cuando lo estoy haciendo, miro para otro lado, me evado con el teléfono, hago una llamada, intento pensar en 1000 cosas y no estoy aquí. De alguna manera sí, tu cuerpo está presente, pero no estás haciendo cierto afrontamiento. O por el contrario, estoy intentando controlar todo mi alrededor. Intento controlar mi respiración. Intento controlar a la persona que tengo al lado. Intento lo que sea. Hay control, hipervigilancia. Date cuenta. Comprobaciones, que esto es muy habitual a la hora de gestionar, a la hora de intentar manejar el miedo. Hago comprobaciones, hago algún tipo de conducta que es muy recurrente, muy repetitiva, porque intento manejar mi malestar. ¿Qué es aquello que haces? Porque si empezamos a ir quitando todas esas estrategias, este afrontamiento que no es adecuado, el miedo irá cambiando de forma, irás sintiéndote más capaz, irás cambiando esa relación, como te decía, con el miedo, porque ese es el cambio. Cambia la manera de ver el miedo. Y aquí es darnos cuenta de cierta responsabilidad que tenemos a la hora de acercarnos al miedo.
Todo eso que estamos haciendo está perpetuando el problema y no se trata de sentirnos culpables o víctimas, solo es objetivo. Es darnos cuenta de que este tipo de conductas, de comportamientos, hace que mi miedo se perpetúe, hace que me bloquee más y hace que cada vez esa bola de nieve sea más grande. ¿Cuáles son esas conductas que sueles hacer cuando el miedo aparece? Cuando te planteas salir a la calle, cuando te planteas dar ese paseo o hacer cualquier otra cosa cotidiana. ¿Cómo actúas? Y me encantará leerte los comentarios. Si te apetece, cuéntame en los comentarios tu forma habitual. Y todo eso que hacemos es un intento de manejar el malestar que sentimos. Pero la clave es cómo manejamos este malestar desde otro lugar. Y aquí tenemos todo un camino. Y eso es importante, entender que es un proceso. No es hago algo concreto, porque quizás estás esperando que te diga algo concreto. Esta técnica que la aplico 3 minutos y ya soy libre para siempre. Y aquí nos podemos mantener años buscando esa solución rápida, esa solución para siempre. No, aquí tienes que intervenir tú, aquí tienes que irte dándote cuenta. Por eso hemos hablado desde cuándo lleva el miedo, cuáles son esos miedos que han aparecido, cómo ha ido bloqueando otras áreas de tu vida, en qué momento pudo activarse o cuánto tiempo lleva ya o cuáles son las circunstancias o factores que también están interviniendo que tienen relación con tu vida, con tus circunstancias. Ver cuáles son tus estrategias que mantienen el miedo tan presente. Y esto debemos irlo viendo, tomando conciencia. Y una vez hagamos esto, entendemos que debemos manejar el malestar desde otro lugar. No desde el aguantar, sino desde el entender que eso que siento no es peligroso. Y sé que esto ya lo hemos hablado y tienes episodios anteriores donde profundizamos, pero es ir dándote una información diferente en tu cerebro. En apariencia, lo que siento activa cierto malestar. Esa parte de mi sistema nervioso simpático está aquí, lo noto en el cuerpo, lo noto en la palpitación, lo noto en que mis músculos se tensan, aprieto la mandíbula, tengo una sensación de hipervigilancia, de control, noto la adrenalina en mi cuerpo activándose porque claro, si creo que hay un peligro, todo el cuerpo se prepara, pero no hay un peligro real. Entonces, todo ese malestar que se va acumulando, esa adrenalina que nos hace sentir esa incomodidad, debemos ir dando una información a nuestro cerebro que no es peligroso, que salir a la calle y alejarme de mi casa no es peligroso, que ir a hacer esa tarea cotidiana que hacía no es peligroso. Y tengo que aprender a manejar esas sensaciones. Quizás probablemente tenga que ir poco a poco haciéndolo en un lugar seguro, practicando y no evitando. Porque puede ser que simplemente el hecho de pensar hacer algo ya te active y simplemente sea una imagen en tu mente. Y ya por aquí, en vez de huir de todo eso, acércate a cómo sientes el miedo en tu cuerpo, en qué partes en concreto lo sientes. ¿Podrías tolerar estar con aquello que sientes por unos minutos sin hacer nada? Solo lo observo, intento soltar el juicio. Hago como un pequeño ejercicio de aceptar, ya que está aquí este malestar, voy a estar con él por unos minutos. Luego ya haré todo lo que hago, toda mi aceleración, todo, ¿de acuerdo? Pero ahora puedo estar con ello. Puedo llevar a mi mente, aunque sea por un instante, el mensaje de no voy a creer todo lo que me estoy contando. Esta apariencia de peligro, estos pensamientos catastróficos están contaminados, distorsionados por la sensación, por la emoción. Mi mente no está pensando con claridad, por tanto no voy a creer lo que me está contando. Tienes que irte familiarizando con las sensaciones de tu cuerpo, con los pensamientos y poco a poco esto te va a ir ayudando, es cierto entrenamiento, a que puedas ir afrontando esas situaciones que te son problemáticas, que tienes dificultad. Pero tienes que aprender a relacionarte con todo esto, porque a veces lo que queremos es salgo a la calle, hago esta tarea y no quiero sentir miedo, no quiero sentir la ansiedad. Hasta que no sea así, no lo voy a intentar. No, tendrás que ir poco a poco tolerando cierto malestar para que tu cerebro se dé cuenta que no hay peligro. El malestar no es algo que dure para siempre. Lo que pasa es que a la primera sensación que no te gusta, huyes y refuerzas el problema.
Si te quedaras ahí el tiempo suficiente, sin escapar, estando con las sensaciones, no creyendo a tu mente, y no estoy diciendo que sea fácil, obviamente no lo es, pero se trata de que tú mismo, tú misma experimentes que esa activación va a ir disminuyendo. Vas sintiéndote cada vez más capaz y te das cuenta y el cerebro se da cuenta que no ha pasado nada. Oye, me he quedado aquí sentada en este parque a una distancia lejos de mi casa, o me he acercado a tomar un café con unas amigas, o me he acercado a hacer esto en concreto, y sí me he sentido con activación, me he sentido con malestar, pero no tenía nada que ver con lo que mi mente me contaba. Y he podido. Y cuando tú tengas varias experiencias, acumules que has podido, a pesar de cómo te sentías, verás que eres capaz. Verás que no pasa ese escenario catastrófico. Porque muchas veces lo que tenemos miedo es, tengo miedo a que me vuelva a pasar ese ataque de pánico. Tengo miedo a que vuelva a suceder lo que sea. Y entonces evito cualquier cosa. Entonces no quiero sentir nada parecido. Pero eso fue un momento concreto y a veces ese momento que nos causó impacto había muchos otros factores interviniendo, pasaban también ciertas circunstancias en mi vida y al final sucedió de esa manera, pero fue algo puntual. Pero tienes que demostrarte, y esto es experiencia, que puedes ir poquito a poco derribando ese aparente miedo o muro que hay ahí de me va a volver a pasar. Porque esto es lo que nos cuenta nuestra mente con esa distorsión de lo que sentimos. Ve ganando aunque sea un poquito de confianza, por ejemplo, trabajando con tus sensaciones, manejando tu mente. Y esto te va a ayudar cuando vayas a afrontar los miedos, cuando estés en esa experiencia real, ahí, con el malestar. Hacer ese trabajo previo es fundamental, porque lo habrás integrado y lo podrás extrapolar cuando estés en esa situación difícil. Y por supuesto aquí te recomiendo muchísimo revisar episodios anteriores porque hemos trabajado de forma concreta las sensaciones, los pensamientos y verás que aquí tienes una base que te va a dar seguridad para afrontar los miedos, pero tenemos que hacer esto, no podemos saltarnos ese paso. Y una idea que posiblemente tengamos que apartar de nuestra mente es creer que en algún momento concreto voy a sentirme con toda la fuerza del mundo, con toda la confianza, con toda la capacidad, y cuando llegue ese momento es cuando voy a afrontar los miedos. Es decir, cuando ponga un pie en la calle, cuando vaya a hacer eso que me da miedo, yo ya me tengo que sentir muy segura, muy capaz. Si tengo cualquier malestar, me echo para atrás, evito, huyo, me aíslo. Y aquí no vamos a encontrar solución nunca, y este es el punto. El creer que vas a sentirte con toda la fuerza del mundo, con toda la confianza y a partir de ahí vas a ser capaz, por aquí no está el camino. Esa capacidad, esa confianza que quieres recuperar, esa libertad, pasa por ir dando pequeños pasos, por tomar acción de irte enfrentando a los miedos. Con todo lo que vamos viendo, con todo este proceso que vamos comentando, pero tienes que tener esa idea clara de tengo que experimentar los miedos, tengo que tolerar el malestar, tengo que darme cuenta, mi cerebro tiene que entender que eso no es peligroso. Cuando tú estás con el miedo, cuando ya sabes manejar las sensaciones, cuando tienes cierta motivación, entre comillas, de estoy explorando con curiosidad esto de lo que estaba oyendo. ¿Cómo me hace sentir? Estoy aquí presente. No voy a huir. Adelante, miedo. Aparece. Me quedo aquí. Lo acepto. No voy a luchar contra ti. Y aquí empieza a darse unos cambios y el miedo vas a darte cuenta que lo manejas, incluso que se va a ir desactivando, porque esa activación puede durar unos minutos y poco a poco va a ir descendiendo. ¿Qué pasa? Que cuando está en ese pico, lo que hacemos es huir. Metemos mucho pensamiento catastrófico, intentamos que alguien nos calme, huimos, hacemos todas esas estrategias que hemos estado viendo. Y como hacemos todo eso, el miedo se va manteniendo, se va reforzando. Pero si, entre comillas, hacemos las paces cuando estamos afrontando el miedo, de entender de llevo mucho tiempo con este sufrimiento, llevo mucho tiempo limitándome, voy a ver si es verdad esto que me está contando el miedo, voy a quedarme el tiempo suficiente en esta situación para que te des cuenta de que el miedo va cambiando de forma,
de que lo puedes ir manejando y va a ir un poco descendiendo, porque al ver que no hay peligro, que sigo aquí, que no he huido, nuestro cuerpo se va a ir regulando, nuestro sistema nervioso va a ir cambiando. Y esto es experiencia. Y nuevamente te digo, sé que no es fácil, pero se trata, y aquí hay un punto, de coger compromiso, de entender que esto es una manera de salir de este malestar, esto es una manera de entrenarme, esto es una manera de recuperar todo aquello que es importante para mí, porque eso me va a movilizar y me va a generar motivación. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero superar los miedos? Para volverme a sentir libre, para recuperar esas cosas que son importantes, para volver a disfrutar. Esa motivación es importante. Una vez tenemos claro que la confianza, la superación pasa por experimentar los miedos, nos podemos preguntar, bueno, ¿por dónde empiezo? De acuerdo, ¿a qué tienes miedo? Esto probablemente ya lo tengamos claro. Y eso que tenemos miedo lo podemos hacer tangible en situaciones que evitas, en momentos concretos a lo largo del día, en actividades, en tareas. Ahí el miedo toma forma. Si, por ejemplo, mi miedo es ya salir a la calle, ya simplemente alejarme 1 kilómetro de mi casa, aquí ya tengo maneras de ir afrontando. ¿Qué pasaría si me alejo una distancia que me genere incomodidad, pero que no sea algo que me dispare, y me quedo ahí el tiempo suficiente para que el miedo se vaya desactivando, lo vaya manejando y mi cerebro empieza a darse cuenta que no es peligroso? Y así me voy alejando un poco más. Y si te fijas, con este ejemplo es ir acercándome al miedo, afrontándolo poco a poco de forma gradual. Y a partir de aquí, crea tu propia manera de hacerlo. Podemos anotar cuáles son esas situaciones que me voy a ir enfrentando al miedo. A veces caemos en la trampa de hacerlo como muy poquito a poco. No voy a intentar hacer esto, pero que alguien me acompañe, lo voy a hacer de esta manera, pero a la vez me llevo el móvil, me llevo todo para controlar y ahí no estamos afrontando. Debemos hacerlo desde este punto de motivación, desde este punto de romper con el miedo y entender que no hay peligro. Por tanto, a veces si caigo en esta trampa de ponerme excusas, de intentar al final ir con mucho control o que alguien esté muy cerca, que me calme, ahí revisemos si seguimos evitando el miedo. Y muchas veces es dar un salto y acercarnos realmente a aquello que tememos. Porque es como que avanzamos más rápido, como que nos damos cuenta que podemos. Por un momento examina que muchas veces el bloqueo está en la mente, en lo que me cuento, en no puedo, en no soy capaz, en seguro que va a pasar. Esto es la historia de mi mente, esto es como una pata anticipatoria, luego es la realidad, luego es la experiencia. Ten experiencias con respecto al miedo. ¿Qué situaciones vas a afrontar? ¿Cómo vas a acercarte a hacer tangible los miedos? ¿Por dónde vas a empezar? Es como intentar romper esas cadenas donde el miedo nos ha secuestrado. El miedo no tiene intención de quedarse tanto tiempo contigo, solo que lo hemos ido reforzando, nos hemos ido escondiendo cada vez más, nos hemos ido aislando, porque al sentir ese malestar, creer toda la historia que me cuenta mi mente de catastrofismo, me he ido quedando un poco atrás pensando, ¿y si vuelve a pasar eso? ¿Y si vuelvo a sentirme de esa manera? ¿Y si? Cualquier pensamiento que empiece por el y si, debemos cuestionarlo, incluso no tenerlo en cuenta. Aquí hay un punto de decisión, hay un punto de voy a ir afrontando los miedos. Esas situaciones que te dan miedo, examínalas, revísalas, hazlas tangible y empieza a ir experimentándolas. A que tú tengas esa experiencia de que eres capaz, de que puedes tolerar, de que son sensaciones incómodas. Pero esas sensaciones incómodas no tienen por qué muchas veces llegar a un extremo. Cuando llegan a un extremo, somos nosotras interviniendo, poniendo huida, poniendo control, poniendo exigencia, poniendo rechazo, negación a lo que siento. Esto no debería sentirlo, esto está mal, lo que sea.
Todo esto hace que el miedo vaya subiendo en intensidad. Y posiblemente, al ver que esto tiene cierta dificultad, entre comillas, cierto trabajo, queramos seguir buscando otra información, otras cosas para ver si ya me siento capaz, si ya puedo con una técnica concreta. Aquí tienes una serie de principios, de claves que probablemente te vayan a ser de mucha ayuda. Y la idea es que lo puedas ir llevando a la práctica. También puedes tener presente algún tipo de pensamiento en esos momentos que te estás acercando al miedo, recordándote que nada de lo que sientes es peligroso, que eres capaz de estar con aquello que sientes, que tu mente en este momento no te está contando la realidad, está distorsionada por lo que siente, que ahora nuestra mente está secuestrada y cuando pase este malestar veré las cosas de otra manera, porque seguro que te ha pasado. Cuando pasa esto, veo las cosas desde otro lugar, lo entiendo de otra manera, por tanto no voy a creerme todos estos pensamientos que me estoy contando. Y aquí con esto podemos ayudarnos, ver previamente qué tipo de pensamiento, de mensaje, de forma consciente me puedo estar dando cuando voy a afrontar esas circunstancias. Aquí entonces lo que te diría es que si tomas el compromiso de ir superando tus miedos, de ir desenredando todo aquello que te pasa, de ir conectando con la motivación de volver a recuperar la libertad y a partir de esa decisión probablemente sea un poquito más sencillo todo esto. También es importante entender que muchas veces nos obsesionamos con que el miedo, mi problema está en que no puedo hacer esto en concreto, que no puedo afrontar esta situación, que por culpa de esto que siento no puedo llevar la vida que quiero. Empiezo a culpar al miedo, a esa situación concreta, a eso que me bloquea y no veo más allá. Yo lo que te invito es que hagas una foto más amplia de tu vida, porque probablemente estén pasando muchas cosas. El miedo y el manejo del miedo sea algo que has tenido a lo largo de tu vida y que no has sabido manejar. Probablemente esta sensación de vulnerabilidad, de desborde con lo que sientes, de no saberlo manejar, que tus pensamientos sean tan acelerados, que sean muy recurrentes, que tengan ese aspecto obsesivo, sea algo que te ha ido acompañando. Quizás haya cristalizado en este miedo en concreto, a esta situación, a salir a la calle, a hacer esta tarea cotidiana, lo que sea. Pero tu historia con el miedo, que al final es tu historia con la ansiedad, porque recuerda que la ansiedad lo podemos simplificar con ese exceso de miedo, lleva bastante tiempo presente. Lo que pasa es que has ido manejándolo con estas estrategias de evitación, de luchar, de controlar, de que otros me calmen y te has ido moviendo. Pero ha llegado un punto que ya te está bloqueando y se ha cristalizado en esa situación. Pero si empiezas a revisar tu historia con el miedo, tus circunstancias vitales, las dificultades que has ido teniendo y también revisas tu presente, ¿cómo me siento en mi presente? ¿Qué está pasando? ¿Qué decisiones quizá tenga que tomar? ¿Qué dificultades tengo que tener en cuenta? ¿Qué me está agobiando? ¿Qué está generando una tensión interna? Estoy haciendo cosas pero en el fondo no las quiero hacer. Me siento obligada a mantener una imagen, a mantener algo en concreto, pero en el fondo no quiero hacerlo. Habrá una lucha interna. Es decir, están pasando muchas más cosas. El ser humano es complejo. El ser humano no podemos simplificarlo en algo concreto, en este miedo, y cuando lo venza todo está bien. No, ese miedo puede ser esa punta del iceberg. Y si miramos toda mi vida, todas mis circunstancias y lo trabajo a nivel terapéutico, probablemente incluso no tenga que afrontar el miedo de esta manera en concreto que hemos visto, porque al ir trabajando con toda mi vida, con todas mis dificultades, aprendiendo esas habilidades de manejar mente y cuerpo, se vaya desenredando, el miedo se vaya desactivando y de forma natural vea que recupero mi libertad, vea que vuelvo a sentirme con confianza. En la mayoría de ocasiones ese trabajo terapéutico más profundo nos ayuda a que estos miedos se desactiven, nos ayuda a desenredar todo esto, pero seguimos enfocándonos en quiero una solución concreta para este miedo. Y si no has hablado de mi miedo, voy a seguir buscando información. Coge estas ideas clave que hemos visto, porque te van a ser útiles obviamente, pero también ten presente esta panorámica más amplia que acabo de compartirte.
Y por supuesto, te voy a invitar siempre a que revises episodios anteriores. Coge los episodios que son más actuales, por ejemplo, uno que trabajemos las sensaciones corporales, otro que trabajemos los pensamientos o alguno que te llame la atención. Revisa todo esto, porque como sabes, lo que intento trasladarte en este espacio es que te sea práctico, te sea útil, lo puedas llevar a tu día a día y trabaja con eso, porque seguro que te va a ayudar. No te quedes bloqueado, bloqueada de el miedo concreto, este es el miedo, tengo que vencerlo y por culpa de este miedo, da un paso atrás, trabaja obviamente con lo que hemos visto, revisa algún otro episodio y también haz un poquito de trabajo contigo, de ver cómo te sientes, de ver cómo estás. Quizás estés cansada, agotada, estén apareciendo ciertas cosas que te generan incertidumbre, quieras hacer cambios, hay esas tensiones internas y todo esto está influyendo. Y si lo miras, si lo trabajas, verás que quizá te sea mucho más sencillo afrontar esos miedos. Espero y confío que todo lo que acabamos de ver te sea de ayuda, te sea útil y des ese paso de llevarlo a la práctica. Me encantará leerte los comentarios, cuéntame cuáles son tus miedos, qué sientes que te está bloqueando, por dónde vas a empezar a trabajar con esto que hemos visto o con alguna de las cosas que has podido ver en este podcast, que ya estás trabajando con ello y que te está funcionando, también cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado el episodio, recuerda darle me gusta, comparte con el mundo y si todavía no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita o las notificaciones para no perderte los nuevos episodios. Recordarte que tienes a tu disposición para trabajar el miedo, mi audiocurso gratuito, donde vemos 4 claves que nos van a ayudar muchísimo a calmar la ansiedad y el miedo. Se trata de un audiocurso que vas a recibir en tu correo. Cada día recibes un correo con un enlace que te lleva a un audio y ahí podrás ir escuchando las 5 clases que comparto contigo y cada una te va a ser muy útil para trabajar con tus sensaciones, para aprender a calmarte, para manejar los pensamientos y la última clase tienes un ejercicio práctico que seguro que te va a ser muy interesante. Para acceder a este audiocurso gratuito, simplemente vas a psicoguías.com/audiocurso. Tendrás como siempre el enlace en la descripción o en los comentarios. Y también un recordatorio más, tienes disponible mi nuevo libro Tiempo para Vivir. Lo encuentras en Amazon tanto en papel como en formato digital. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más, mandarte un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.